Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gizzy y hoy voy a compartir con ustedes 8 consejos diferentes de estilo de decoración del hogar para una casa hermosa. Estos son diferentes trucos y reglas que los diseñadores usan para lograr una habitación con un aspecto perfecto. Así que, si estás buscando redecorar tu casa o simplemente necesitas ayuda sobre cómo comenzar, qué hacer o cómo hacerlo bien, este vídeo es para ti. Si disfrutas del vídeo y encuentras esto útil, no olvides darle un like. Me gustaría comenzar hablando sobre los cojines. En primer lugar, son realmente asequibles. Puedes comprar lo que es el relleno de cojín de fibra y a tu gusto comprar las fundas, que actualmente en el mercado hay muchas variedades, con el fin que combine con su decoración para combinar con la temporada y las nuevas paletas de colores que estén de moda. Así que considere hacer inserciones de relleno de cojín de fibra y fundas de cojín, en lugar de comprar los cojines completamente hechos. Recuerda, diseñarlas en grupos de 3, pero también en diferentes tamaños y texturas. Muchos tenemos los típicos cojines estándar de 30 por 40 en nuestros sofás, tal vez en nuestras camas, y se ven un poco simple y plano, y no tienen ese efecto wow. Así que si quieres conseguir ese wow, con un cojín grande detrás, otro alargado y 2 más pequeños, con diferentes texturas, definitivamente hará que se vea mucho más dinámico. Cuando estoy decorando con almohadas, siempre pienso en mezclar diferentes texturas, patrones y colores, obteniendo una apariencia en capas para que cada pequeña pieza destaque su propio detalle, y así obtienes un espacio con un aspecto hermoso en general. También puedes cortar el cojín al estilo karate, que se ve realmente perfecto. Suena raro, sí, pero casi todos los diseñadores lo hacen y yo lo aprendí de ver mucho en los programas de diseño de los hermanos Scott. Literalmente, se corta el cojín por la mitad y obtienes un bonito aspecto pellizcado en el medio. Luego aprietas las esquinas para que se vean afiladas, lo que hace que el cojín se vea profesionalmente y puedes hacerlo fácilmente en tu propia casa. Este truco es tan fácil que sé que ustedes pueden hacerlo y es solo algo que marcará una gran diferencia. También me gustaría hablar sobre el estilo en 3. Este estilo en realidad es solo diseñar en grupos de 3. Siempre crea una apariencia diagonal triangular agradable porque se usa cosas de gran escala, mediana y pequeña y le da un aspecto dinámico. Cuando reúnes solo 2 elementos a veces parece incompleto, por lo que agregar un tercer elemento hace una diferencia drástica y hace que la decoración se vea agradable y no un desorden que podría haber quedado alrededor. Puedes implementar esto en casi todos los lugares de su hogar, decorando en grupos de 3 con sus cojines, su mesa de centro, estantería. La verdad que funciona en todas partes y funciona cada vez. Así que asegúrese de pensar en los colores, textura, tamaño, para que no estés colocando 3 iguales juntas y así puedes repetir esto en toda tu casa y obtengas esta hermosa agrupación que parece intencional y bien diseñada. Vamos a hablar sobre la decoración de pared. Ahora mismo la decoración de pared puede ser complicada. Se puede hacer realmente mal o realmente bien. La regla general a seguir es tomarse como referencia el punto de vista del espectador, por lo que una altura de 1,70 o 1,75 centímetros aproximadamente resultará adecuada al ojo humano. Cuando cuelgas arte demasiado alto, se ve realmente separado de su decoración y sus muebles y parece que está flotando en el aire. Así que intente seguir la altura adecuada para el ojo humano y su espacio cambiará drásticamente. Esto también funciona para colgar galerías en la pared, por lo que si no sabes por dónde empezar, comience en ese punto medio de 1,70 y puede construir desde allí para tener una apariencia realmente equilibrada. Y recuerde, no coloques su clavo a 1,70, sino que tienes que 1,70 como punto medio de tu foto. Así que tendrás que poner el colgador o clavo un poco más alto para asegurarte de que termine justo en el medio. Se trata de engañar al ojo humano. Se trata de que se sienta lo más natural, por lo que si encuentras que algo realmente destaca, tal vez sea solo una pequeña señal que no está funcionando. Así que bajas todo al nivel de los ojos para que se vea cohesivo al espacio. Bueno, ahora hablemos de los patrones.
Da un poco de miedo trabajar con ellos, porque a veces son bastante intimidantes al verse un poco desordenados. Y muchos se preguntarán qué son los patrones. Pues les diré que se trata de figuras geométricas de una misma forma que se repiten en serie, y esta composición permite crear espacios agradables con excelentes combinaciones de colores. La escala tiene que ver con tirar de un patrón de gran escala y traer dos patrones a pequeña escala, para que no esté haciendo 3 tamaños abrumadores de patrones y el ojo no sepa a dónde mirar. Debe enfocarse en un solo patrón. El resaltado y la mezcla en algunos patrones de escala más pequeña para equilibrar un aspecto texturizado. Esto generalmente es fácil de hacer cuando tienes una alfombra estampada grande o un patrón de papel de pared a gran tamaño. Cuando esté decorando en una habitación, asegúrese de que sus cojines o sus pequeñas piezas decorativas tengan patrones de menor escala y definitivamente funcionará. Cuando estés mezclando esos patrones de escalas diferentes, piense en qué tipo de patrones son funcionales. Generalmente funcionan bien si haces un patrón geométrico mezclado con un patrón floral, tal vez uno liso, para que tenga esta variación y no estén peleando entre sí, por lo que tener todas las piezas de patrones diferentes tienen su propio pequeño momento. Definitivamente es el camino a seguir, así que recuerde pensar en el tamaño de sus patrones, el tipo de patrones y definitivamente estará seguro en algo que es realmente grande. Hablemos sobre el equilibrio. El equilibrio y la simetría realmente aportan elementos que permitirán que el ojo esté tranquilo y mire el espacio como un todo, en lugar de ser atraído en una dirección u otra. Se puede hacer en cada dirección en la que mires, alrededor de una habitación. Tu sofá se puede equilibrar, tu obra de arte, la iluminación, el uso de plantas, la ubicación de los muebles, por lo que realmente todos los elementos del espacio tienen que ser equilibrados y tengan algún tipo de equilibrio. Cuando vea una habitación que no esté equilibrada y un lado del espacio tal vez tenga todos los muebles o solo esté decorado en un lado, entonces se siente muy desequilibrado y no se ve bien. Otra cosa que tienes que pensar cuando diseñas en un espacio son las escalas. Las escalas es más o menos el tamaño de las cosas. Normalmente no notas las escalas hasta que la ves muy lejos, por lo que si tienes algo que es demasiado grande para el espacio o demasiado pequeño, se ve fuera de lugar. Y hay una mejor manera de hacerlo, por lo que es importante medir su espacio y elegir elementos que sean perfectos para la altura de su techo, para el tamaño de su habitación en comparación con sus muebles. Creo que una cosa muy común es demasiadas cosas pequeñas que parecen estar flotando y en realidad no están anclados a nada. Entonces, cuando corriges eso y pones elementos del tamaño apropiado para tu espacio, notarás mucho la diferencia y se verá realmente bien diseñado. Hablemos sobre el color. El color puede ir en ambos sentidos, o muy mal o muy bien. Y realmente se trata de pequeñas reglas y los pequeños trucos de diseño que debes seguir al usar el color. Así que, en primer lugar, puedes usar el color y hacerlo de una manera muy monocromática, por lo que tal vez estés usando todos los azules y haciendo tonos de azul y todos son similares, pero un poco contrastes, y obtienes capas de color para que se vean realmente genial. Si quieres emplear toque de color, ten una paleta realmente neutra y agregas un toque de color. Y puedes usar diferentes tonos de ese color singular para obtener una apariencia en capa realmente hermosa. O podrías traer varios colores complementarios y no tienes que pensar en el tipo de colores primarios brillantes como el rojo, verde, azul y el amarillo. Pero piensa en los tonos que acompañan a esos colores. Así que tal vez sea azul marino y un color neutro que van muy bien juntos. Si estás trabajando con color, realmente ayuda a equilibrar los colores alrededor del espacio para que no haya demasiado color en un extremo y no en otros. Puedes usar el color alrededor de una habitación en diferentes elementos como obras de arte, cojines, alfombras, el color de la pared y realmente unirá su espacio. Y por último, hablaremos de algo que todos quisiéramos lograr y que es un hogar de aspecto cohesivo. Esto puede ser realmente difícil de lograr, a veces porque las personas decoran en fase,
ponen más energía en un lugar que en otras y a veces es difícil conseguir un espacio cohesivo, por lo que les voy a dar una manera fácil de crear una casa de aspecto cohesivo. Trabajar dentro de la misma paleta de colores, que definitivamente ayudará a emparejar el color y el estilo en su hogar y equilibrará todo el aspecto de su espacio. Desde que entre por la puerta de entrada, esa misma paleta de color debe usarse en toda su casa. Las habitaciones pueden ser una excepción porque a veces quieres divertirte mucho con el diseño ahí, pero por lo que es, esas habitaciones se le puede cerrar la puerta. Pueden ser diferentes, pero cuando estás pensando en tu croquis de planta, el comedor, el salón, la cocina, el pasillo, la entrada, todas esas cosas deberían fluir juntas. Tener un hogar cohesivo es una cuestión de consistencia. Así que si mantienes ese color consistente y texturas por toda la casa de diferentes maneras, terminará absolutamente como una casa de aspecto cohesivo. Así que eso es todo para mis trucos de consejos de estilo de decoración del hogar, que creo que deberían saber y probar en sus casas. Si estás haciendo un cambio de imagen, piensen en todos estos elementos diferentes, úsalo como una pequeña lista de verificación y obtendrás un espacio de aspecto hermoso. Déjeme saber a continuación en los comentarios qué consejo de diseño es tu favorito, cuál te gustaría implementar en su casa o ya ha implementado, y recuerda de regalarme un like, darle a la campanita para que no te pierdas ningún video mío y asegúrate de estar suscrito, que seguiré subiendo vídeos todas las semanas. Tengo muchos proyectos y consejos en mente y que quiero compartir con todos ustedes. Y hasta un próximo video. ¡Chao!